Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. En España, el vocero del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, le exigió al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía y que convoque a elecciones debido al fracaso de su gobierno. En México, la aspirante de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió a terminar con la relación gobierno-crimen organizado que se ha intensificado durante la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa se encuentra en un momento inédito de su historia y debe centrarse en su propia defensa y seguridad ante la amenaza de Rusia en medio de su invasión a Ucrania. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha revelado en 2 informes confidenciales que Irán continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos al grado armamentístico nuclear. Comenzamos con el desarrollo de la información. En Argentina, el vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que el mandatario Javier Milei ha iniciado una gira por Estados Unidos para promover la inversión en tecnología en el país sudamericano. Adorni agregó que tras su viaje por el país norteamericano, el jefe de Estado argentino asistirá a la asunción del reelecto presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 13:30 horas del miércoles, el presidente disertará en torno a unos 45 minutos en la institución Hoover de la Universidad de Stanford. 14:15 se va a reunir con el rector de la Universidad de Stanford y con la directora de la institución Hoover. 14:30 horas va a participar en un encuentro con profesores y expertos en política económica de dicha institución, la cual es reconocida como el centro de la defensa del capitalismo a nivel mundial. 15:30 se va a reunir con el CEO de Google, a las 18 horas con el director ejecutivo de Apple. A las 18:30 va a mantener un encuentro con 30 empresarios e inversores ligados a la inteligencia artificial. Todo esto el día miércoles. El día jueves, 14 horas, todo hora argentina. Después en la agenda está en horario local. Yo aquí se los estoy transmitiendo en horario de la República Argentina. El jueves a las 14 horas argentinas se va a reunir con empresarios de startups también del sector de inteligencia artificial. El jueves 20:15 se va a reunir con el CEO de Meta, el empresario Mark Zuckerberg. Y a las 18 horas del día viernes va a estar volando a El Salvador para participar de la asunción del segundo mandato del exitoso presidente Bukele. En México, la política de abrazos, no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador ha resultado sin duda un total fracaso. Según un artículo reciente del Financial Times titulado "Los cárteles de la droga de México están prosperando", la política de seguridad de López Obrador ha permitido la expansión de los cárteles de la droga en todo el país, generando una gran preocupación entre los ciudadanos. La inseguridad en México se ha disparado durante la presidencia del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Según un artículo reciente del Financial Times titulado "Los cárteles de la droga en México están prosperando", el medio británico señala que la política de seguridad del presidente, conocida como abrazos, no balazos, ha permitido que los grupos del crimen organizado expandan su control sobre amplias regiones del país. Esta situación ha generado gran preocupación entre los votantes, especialmente con las elecciones presidenciales del 2 de junio a la vuelta de la esquina. Durante los 5 años y medio de la gestión de López Obrador, los cárteles más grandes como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han fortalecido su poder. No solo se enfrentan entre sí, sino también con bandas más pequeñas igualmente violentas. La diversificación de sus actividades delictivas abarca tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de migrantes y extorsión, lo que ha llevado a un control aproximado de 1/3 del territorio mexicano, según estimaciones del ejército estadounidense.
El Financial Times destaca que los cárteles han expandido su influencia no solo territorialmente, sino también económicamente y a nivel internacional, con vínculos que incluyen la importación de químicos con drogas sintéticas desde China e India y conexiones con mafias europeas como la Drangheta italiana. La problemática tiene repercusiones globales, con el aumento de la violencia en Ecuador por disputas entre el CJNG y Sinaloa. La estrategia de López Obrador, que busca evitar confrontaciones directas con los cárteles, ha sido severamente criticada. Aunque el presidente reporta una reducción en los homicidios en los últimos 3 años, estas cifras son cuestionadas debido al aumento en personas desaparecidas y homicidios involuntarios. Con las próximas elecciones presidenciales, la seguridad es una de las principales preocupaciones de los votantes. La interferencia del crimen organizado en los procesos electorales es alarmante. Amenazas, asesinatos y coacciones a candidatos y funcionarios han convertido esta campaña en la más violenta de la historia reciente de México. La incapacidad del gobierno de López Obrador para controlar la situación representa una amenaza directa a la democracia y la estabilidad del país. En México, la aspirante de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se comprometió a terminar con la relación gobierno-crimen organizado que, desde su perspectiva, se ha intensificado durante la administración del izquierdista Andrés Manuel López Obrador. En su última visita a Jalisco, la exalcaldesa de Miguel Hidalgo destacó que la inseguridad es el tema más urgente para el sucesor del presidente tabasqueño. Gálvez aseguró que de ganar las elecciones, su principal función será tomar las riendas del país para erradicar la violencia. Durante su discurso, Gálvez subrayó su compromiso de proteger a niños, jóvenes y adultos, quienes son los principales objetivos de grupos criminales. Expresó con firmeza que se acabaron los abrazos a los delincuentes y que se les va a aplicar todo el peso de la ley. La hidalguense enfatizó la necesidad de otorgar mejores herramientas para la Policía Federal y Estatal en todo el país. Habló de mantener la Guardia Nacional y aseguró que las Fuerzas Armadas continuarán asesorando en labores de seguridad, pero ya no serán responsables de acciones contrarias a sus principios. Esta postura marca un claro contraste con la estrategia de López Obrador basada en abrazos no balazos, la cual Gálvez critica por no haber logrado frenar la creciente ola de violencia. Con estas declaraciones, Xóchitl Gálvez se posiciona como una figura clave de la oposición, proponiendo un cambio radical en la estrategia de seguridad del país y cuestionando la eficacia del gobierno actual en la lucha contra el crimen organizado. En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó su escepticismo hacia el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo afirmó que actualmente nadie confía en Sánchez, ni siquiera su propio gobierno. El diputado del PP hizo referencia a un episodio en el que se anunció la partida de Sánchez, resultando ser una broma. ¿Sabéis lo que tiene un político? ¿Cuál es su caudal, su patrimonio? La palabra. No tiene más. Un político pide el voto a través de la palabra. Y después gestiona a través de las decisiones que tienen que reposar en las palabras, es decir, en los compromisos que ha asumido. Y por eso cuando un político pierde la palabra, pierde todo su patrimonio. Y hoy en España no hay nadie que crea al señor Sánchez. Es que ni su propio gobierno, que le dijo que se iba y era una broma, y se lo creyeron. Y fueron a Ferraz a darse golpes de pecho. Y después resulta que se estaba burlando de todos. Y fue a molestar al rey por la mañana a decirle que me quedo. ¿Para qué vienes aquí? Para decirme que me quedo, no vengas aquí, hombre, quédate en casa. Menuda novedad, si ya sabíamos que te ibas a quedar. Seguimos en España, donde el vocero del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, le exigió al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que retire la ley de amnistía y que convoque a elecciones debido al fracaso de su gobierno. Escuchemos ahora sus declaraciones. Sánchez no está logrando aprobar la legislación que prometía y, sin embargo, está siendo extraordinariamente diligente en sacar adelante lo que se comprometió a no aprobar. Sánchez ha tomado el pelo a sus votantes y ha insultado el mandato electoral emanado de las urnas el pasado 23 de julio. Les hizo creer que la amnistía era un precio a pagar para poder sacar adelante una agenda progresista. Y ahora resulta que va a haber amnistía, pero no hay agenda progresista porque nunca tuvo esos votos.
Con lo cual se cumple lo que el PP pronosticó. La amnistía era el precio a pagar, pero lo único que se compraba era la supervivencia personal de Pedro Sánchez. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿y una vez que se apruebe esta única ley que unía a esa mayoría de conveniencia, qué va a pasar en esta legislatura? Junts se lo dijo claramente a Pedro Sánchez en el último pleno. Ni tienen mayoría en Cataluña, ni la tienen en España. Míriam Nogueras habló alto y claro en el pleno de la semana pasada. La mayoría de conveniencia está rota, ya está rota. Por eso le decimos a Sánchez que, ya que la legislatura está acabada, que le dé voz a los españoles, que retire la ley de amnistía, que convoque elecciones y que presente esa ley como parte de su programa electoral si es que se atreve. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Según dos informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán ha enriquecido uranio hasta un 60% de pureza, acumulando 142.1 kilogramos al 11 de mayo, un incremento de 20.6 kilogramos en el último trimestre. Según la agencia internacional, esto es suficiente para fabricar 3 armas nucleares si se enriquece aún más. Por supuesto, esta situación ha puesto en alerta a la comunidad internacional, que está presionando para una nueva resolución contra Irán en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores, aunque Estados Unidos aún no ha mostrado su apoyo hasta el momento. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha revelado en 2 informes confidenciales que Irán continúa enriqueciendo uranio a niveles cercanos al grado armamentístico nuclear. Esto ocurre mientras las conversaciones para mejorar la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU están paralizadas. Irán ha enriquecido uranio hasta un 60% de pureza, acumulando 142.1 kilogramos al 11 de mayo, un incremento de 20.6 kilogramos en el último trimestre. Según la Asociación Internacional de Energía Atómica, esto es suficiente para fabricar 3 armas nucleares si se enriquece aún más. La comunidad internacional liderada por Francia y Gran Bretaña está presionando para una nueva resolución contra Irán en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores, aunque Estados Unidos aún no ha mostrado su apoyo. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, señaló la falta de progreso en la implementación de la declaración conjunta firmada en marzo del 2023. Grossi visitó Irán recientemente, pero las conversaciones se detuvieron tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. Grossi ha instado al nuevo gobierno iraní a reanudar el diálogo y la cooperación técnica. La Agencia Internacional de Energía Atómica también enfrenta problemas no resueltos relacionados con partículas de uranio encontradas en sitios no declarados en Irán. Aunque el número de sitios se ha reducido a 2, Irán no ha proporcionado explicaciones satisfactorias. Las potencias occidentales sostienen que no hay propósito civil creíble para que Irán enriquezca uranio a tales niveles. Por su parte, Irán afirma que sus objetivos son pacíficos. Esto pese a un aumento de su agresividad en Medio Oriente en los últimos años, además de su financiamiento de grupos terroristas en la región. Rusia construirá una planta de energía nuclear en Uzbekistán, el primer proyecto de este tipo en Asia Central post-soviética. El anuncio fue hecho por el presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Tashkent, capital del país. Además, Mirziyoyev mostró interés en aumentar las compras de petróleo y gas ruso, lo que fortalece la influencia de Putin en la región. Rusia acordó construir una planta de energía nuclear en Uzbekistán, el primer proyecto de este tipo en Asia Central postsoviética. El presidente uzbeko, Shavkat Mirziyoyev, anunció la noticia durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Tashkent.
Putin confirmó que Rusia invertirá $400 millones en un fondo conjunto de $500 millones para financiar diversos proyectos en Uzbekistán. Mirziyoyev también expresó el interés de Uzbekistán en comprar más petróleo y gas de Rusia, un cambio significativo en la política energética de la región que da más poder a Putin sobre la región. Además, Putin anunció un aumento significativo en las entregas de gas a Uzbekistán. Aunque este país produce aproximadamente 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año, no logra cubrir completamente la demanda interna y las importaciones rusas han ayudado a evitar una crisis energética. La construcción de una planta nuclear en Uzbekistán por parte de Rusia plantea varios problemas significativos. En términos de seguridad, existen riesgos asociados con la energía nuclear que podrían tener consecuencias devastadoras si no se manejan adecuadamente. Además, aumentar la dependencia de Uzbekistán del petróleo y gas ruso puede limitar su capacidad de negociación y aumentar su vulnerabilidad a presiones políticas. Geopolíticamente, esto refuerza la influencia de Rusia en Asia Central, lo que podría generar tensiones con potencias occidentales y países vecinos. La colaboración estrecha con Rusia, un país bajo sanciones internacionales, podría también acarrear sanciones secundarias para Uzbekistán. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, ha declarado que Polonia no debe descartar la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en medio de los continuos esfuerzos de Kiev por resistir la ofensiva rusa. Sikorski, en una entrevista publicada el martes, señaló que no deberían descartarlo y que deben dejar a Putin adivinando sus intenciones. A pesar de que los aliados de la OTAN han prometido proporcionar a Ucrania el apoyo financiero y armamentístico necesario para defenderse de la invasión rusa, hasta ahora han evitado el envío de tropas. Las declaraciones de Sikorski, publicadas en Gazeta Wyborcza de Polonia, la República de Italia y El País de España, marcan un posible cambio en la postura polaca. El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha considerado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para ayudar en el entrenamiento de las fuerzas ucranianas. En una conferencia en París el 26 de febrero, Macron sugirió que las tropas occidentales podrían desempeñar un papel crucial en la formación de los soldados ucranianos en su propio territorio. El lunes, el comandante en jefe de Ucrania firmó documentos que permitirán la llegada de instructores militares franceses a los centros de entrenamiento ucranianos en el futuro cercano. Esta medida se produce en un contexto en el que Rusia ha ganado terreno tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana en el año 2023. La posibilidad de que Polonia envíe tropas a Ucrania podría intensificar las tensiones en el conflicto y modificar la estrategia de la OTAN respecto a la intervención directa. Mientras tanto, Sikorski enfatiza la necesidad de mantener a Rusia en incertidumbre sobre las verdaderas intenciones de los aliados occidentales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió que Europa se encuentra en un momento inédito de su historia y debe centrarse en su propia defensa y seguridad ante la amenaza de Rusia en medio de su invasión a Ucrania. Desde la ciudad de Dresden, en Alemania, Macron y el canciller alemán Olaf Scholz instaron a replantear la estrategia económica de Europa para asegurar su futuro en medio de los conflictos que afectan a las naciones europeas, según un artículo de opinión conjunto publicado en el Financial Times. Macron elogió a los aliados estadounidenses, principales proveedores de armas para Ucrania. Sin embargo, señaló que Europa necesita demostrar una paz duradera para Ucrania, lograda a través de la capacidad de defensa ucraniana, y destacó que esta paz no debe ser una capitulación. El presidente francés subrayó la importancia de considerar la defensa europea no solo como miembro de la OTAN y la Unión Europea, sino también como parte de la comunidad política europea. Finalmente, insistió en que la verdadera reunificación de Europa dependerá de su capacidad para pensar y actuar en términos de seguridad y defensa de manera autónoma. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos.
Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez. Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo anunció que Richard Carapaz, el campeón olímpico de ciclismo de ruta en Tokio 2020, no representará a Ecuador en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. En su lugar, Jonathan Narváez será el elegido de competir en las pruebas de ruta y contrarreloj individual. El ciclista Richard Carapaz no representará a Ecuador en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo dio a conocer la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Esta decisión ha generado controversia debido a la implementación de un nuevo reglamento para la asignación de cupos olímpicos. Richard Carapaz ha calificado de improvisado y sesgado. Pese a su desacuerdo, Carapaz expresó sus buenos deseos a Narváez a través de un video en la red social X, donde manifestó: esta vez no ha podido ser representación para los Juegos Olímpicos, pero quiero desearle la mejor de las suertes a Jonathan, que le vaya de lo mejor y que nos represente de la mejor forma. Jonathan Narváez, quien ganó la primera etapa del Giro de Italia este año, superando al esloveno Tadej Pogačar, será el representante de Ecuador en la cita olímpica. La selección ecuatoriana ya cuenta con 27 clasificados para París 2024. El tenista argentino Sebastián Báez superó al brasileño Gustavo Heide en un emocionante partido de primera ronda en el Roland Garros. Encuentro que duró 3 horas y 50 minutos. El partido que comenzó con ambos jugadores sosteniendo su servicio. Gustavo Heide, mostrando precisión con su derecha, logró un quiebre crucial que le permitió tomar ventaja. A pesar de los esfuerzos de Báez, el brasileño se mantuvo firme y cerró el primer set 6-2 en 42 minutos. En el segundo set, Báez ajustó su juego en el segundo parcial, tomando mejores decisiones con su derecha y aumentando la intensidad. Báez mantuvo su nivel y empató el partido con un 6-3. Y para el tercer set, con gran confianza, Báez salió agresivo, logrando 2 quiebres rápidos para llevarse el set por 6-1. En el cuarto set, Heide, demostrando su combatividad, recuperó la iniciativa y logró una ventaja de 5-2 con 2 rupturas. Aunque Báez recuperó un quiebre, Heide se impuso y se mantuvo firme, cerrando el set 6-4. Finalmente, en el quinto set y definitivo, Báez mostró tenacidad, recuperando el quiebre y tomando el control del partido, lo que le permitió a Báez cerrar el set y el partido por 6-3. En la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Fluminense de Brasil recibe a Alianza Lima de Perú, que busca el milagro de un triunfo en territorio carioca para sumar sus primeros 3 puntos en la presente edición. Fluminense aseguró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores tras vencer a Cerro Porteño por 2-1 en la jornada anterior, consolidando así el primer lugar en el Grupo A. En este último partido de la fase de grupos, el equipo brasileño busca mantener el invicto en la competencia. Recientemente, Fluminense ha mostrado una excelente forma con 5 victorias y un empate en sus últimos 6 partidos oficiales. Por su parte, Alianza Lima llega a este encuentro con la necesidad urgente de sumar puntos para mantener las esperanzas de avanzar a los octavos de final. Actualmente en el fondo de la tabla del Grupo A, Alianza aún no ha logrado una victoria en esta edición de la Copa Libertadores, con 4 empates y una derrota. Alianza Lima, para avanzar, necesita ganar y esperar un empate en el otro partido del grupo entre Colo-Colo y Cerro Porteño. Y el entrenador del Colo-Colo, el argentino Jorge Almirón, afirmó que espera un partido parejo ante el paraguayo Cerro Porteño, en el que ambos buscarán en Asunción el miércoles el pase a los octavos de final por el Grupo A de la Copa Libertadores. Vamos a escucharlo. Y bueno, sabiendo de que también nuestro rival va primero en el campeonato, está definiendo el torneo también, así que va a ser un partido muy parejo. Ellos están en su casa, el público ahí en Paraguay es de apoyar fuerte. Así que la Copa Libertadores es lo más lindo, ¿no? Es un torneo muy lindo y vamos a enfrentar a un buen equipo que está en un buen momento como nosotros. Y bueno, va a ser muy parejo, lo veo así. Tenemos mucha confianza, son partidos decisivos y nos preparamos para eso. Pero bueno, son los partidos lindos, a mí me gusta este tipo de partidos, los jugadores también, hay una energía diferente. Así que siento que estamos preparados. De ahí el resultado no se lo puedo asegurar a nadie, pero siento que estamos preparados para competir
Y bueno, si nos toca pasar no sería una sorpresa porque creo que lo podemos hacer muy bien. Con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Antes de despedirnos y para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.